El Señor los bendiga a cada uno de los que están aquí participando de estas lecciones a través de la distancia. Gloria a Dios porque podemos disfrutar, podemos aprovechar, vamos a decir, y es una palabra muy latina, ¿verdad? Esta tecnología para llegar a diferentes países. Que en este día el Señor esté bendiciendo a cada uno de los que va a estar participando de estas lecciones. Ya hemos tenido una introducción al Nuevo Testamento y vamos a volver a repasarlo. Y hoy quiero enfocar, y quien te habla, como ya sabes, Apóstol Norma Letieri, de Centro Unión de Misioneros. Aquí en esta preparación para líderes, para pastores. Muchas veces y siempre te voy a estar repitiendo por las personas nuevas que se van integrando, gloria a Dios, no tuvieron la oportunidad de poder estudiar, porque hemos tenido los chicos, las que somos señoras, las que somos mamá, no hemos podido por los chicos que tenían que ir al colegio, porque todavía no habían llegado al camino del Señor, por diferentes razones, aún por lo económico. Bueno, hoy tenemos esta bendición de tener una computadora, una CPU, como dicen en algunos países, una compu, como quieras decirle, y podés estar integrado a este grupo de estudiantes, de que todos estamos estudiando. Yo también estoy compartiendo un poquito de lo mucho que tengo que aprender de la palabra de Dios. Hemos estado tocando en otros temas, también por el tema de los misioneros, sobre las diferentes sectas y religiones, así al pasar en introducciones. Hoy vamos a ir a la introducción a Génesis. El comienzo de la historia humana, y lo podemos leer en el capítulo 1 y versículo 1, en el versículo 11 y 26. El origen del universo y de la vida. En el capítulo 1, versículo 1 del 2 al 27. El compendio de toda la creación, relato del ampliado de la creación de Adán y Eva, la tentación, o viene a ser ya esto en el origen del pecado, consecuencias de la caída, orígenes de la civilización, Caín, cultura pagana, vemos Sed, un remanente del justo. Claro, aquí algunos, y voy a ir porque esto es una introducción, saben que el libro de Génesis es tremendo y que al principio se comenzó porque todavía no estaba la escritura. Yo se las hago como siempre, simple, estamos charlando, si estarían aquí en Argentina o Chile diríamos mate por medio, los de Paraguay, Uruguay, que con el mate. Bueno, los de Centroamérica, queridos siervos, estaríamos con un jugo por medio, ¿verdad? Charlando estos temas. Y sabés que después por chat estamos comentándolo o por Skype. Bueno, cuando se habla del Trino Dios, es una palabra que Trinidad no está en la Biblia. Aquí cuando vemos que dice, cuando se comenzó con la creación del mundo, vemos, algunos dicen, no, pero se estaba hablando a los ángeles. Bueno, con ese criterio, de ahí es donde tenemos que tener cuidado porque salen las diferentes sectas, ¿no? Vemos que dice Dios, ¿no? Y Dios, cuando decimos Dios, sabemos que quiere decir omnipotente y todo. Sabemos que el Señor, nuestro Dios, nuestro Creador, se le puede poner un nombre como Yahvé y eso, pero eso no puede... no podemos nombrarlo y que en ese nombre podamos explicar en el Adonai, en el Can, que eso es un conjunto de expresiones en un nombre. Ya ves, porque como se lee mucho de las consonantes en el idioma hebreo y arameo, entonces se dice Yahvé, pero realmente uno tendría que
En la Biblia dice, ¿cómo dijo Jehová? No, nosotros le decimos Jehová, como yo soy el que soy. Cuando le dijo Moisés, ¿qué le voy a decir? ¿Quién me dijo que soy el que soy? Y dice en otra parte Jehová, pero Jehová es un término que está agregado en la traducción. Estamos en las traducciones, porque no tiene un nombre. ¿Cómo vas a ponerle un nombre a algo tan tremendo, algo tan omnipotente, poderoso? No habría un nombre con el cual podríamos identificar a nuestro Señor y Dios. Nos vemos cuando dice y hagamos, ¿no? Y hagamos. Entonces ahí está diciendo hagamos. Está nombrando, no era uno solo. Y hagamos. Esto es importante. Que vemos que aquí ya estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hagamos. Entonces, cuando dice, está hablando en plural. Singular es, bueno, para los que no todos tienen, por eso es tan simple este estudio, no todos tenemos que saber, no nos pongamos mal lo que es plural y singular. Singular es cuando se habla de algo, de una persona, y plural cuando se está hablando más de uno. Dos personas ya es plural, y muchos es plural también. Cuando es singular es una sola persona, a alguien, a una persona. Entonces dice, le dijo, hagamos, hagamos. No estaba Dios el creador solo, el Adonai, el Cancán, como le quieramos decir, y al decir esos nombres como que, Señor, ¿no es cierto? Se nos pone ahí el corazón, que es algo muy temático, muy extenso, y acostúmbrense un poquito a algunas palabras, temático, porque hay veces que no se puede decir en las prédicas, porque algunos hermanos van a entender, pero nosotros vamos a poner esto, para el que no lo saben, temático, es lo que vamos a ir refiriéndonos a un tema. Y es de que en todo el Antiguo Testamento se habla del Espíritu de Dios. Pero si vemos, mira qué simple, y hay veces que son de confusión, aún lo vemos en prédicas o en enseñanza. Vemos que cuando dice que, un ejemplo así, vos quiero que vayas anotando otros nombres. Eliseo lo siguió a Elías ahí. Él lo siguió porque estaba en ese momento simbolizaba la unción, quería tener esa unción que tenía Elías. Y dice, quiero tener un espíritu, estaba hablando de la personalidad, porque ahí, como vemos, hablaba sobre el espíritu en minúscula, entonces la personalidad de Elías, ¿no? Ese modo de pensar, esa fe, ahí estamos, pero cuando vemos que tenían dones de profecías, que tenían todos esos dones, y habla del Espíritu de Dios, se está refiriendo al Espíritu Santo. Eso tenemos que tenerlo claro, que el Espíritu Santo no comenzó a estar en el Nuevo Testamento, sino que ya estaba desde el principio. El Espíritu se refiere muchas veces al Espíritu de Dios. También sabemos que Dios, el Creador, es un Espíritu. ¿Y cómo es que es todopoderoso, omnipotente, omnisciente? O sea que todo escucha, todo ve, todo puede. Está en todo momento, en todo lugar. ¿Cómo? Y bueno, yo siempre doy el ejemplo y te pido que si vos hagas en este momento a través de la distancia, si pones algo pequeñito, un botón, un anillo, una moneda en tus manos, vas a ver que tus dedos, tu mano cubre eso. Bueno, al ser un espíritu, el universo no tiene principio ni fin. Y el Espíritu de Dios cubre todo eso. No podemos tener una idea, aunque quieramos imaginarnos. Yo te iba a decir, imagínate, no podemos imaginarnos lo grande y poderoso que es nuestro Dios. Y sabes que en esto, ¿por qué te explico así?
porque dice que la mucha letra mata al espíritu. Y acá no queremos que sea la letra fría, sino que realmente el Espíritu Santo esté llenando nuestra vida, nos esté dando sabiduría, nos esté dando de esa unción para poder aprender de su palabra. ¿Sabes que la palabra teología significa el conocimiento de Dios? ¿Y por qué debemos ir introduciéndonos cada día más en la palabra de Dios? Porque es conocer a Dios. Algo tan simple que puede parecer, pero que tiene que ser tan tremendo, tan maravilloso. El ir conociendo a través de la palabra, de su palabra inspirada. Porque es la palabra inspirada de Dios. Por eso es que es viva y eficaz. Fue inspirada, fue escrito y podemos ver en diferentes libros que se conserva la personalidad, no fueron robots. A veces vemos que hubo tal persona de otra, vamos a decir un vidente. En la Biblia, algunas Biblias tienen la traducción vidente, pero nosotros decimos profeta para no hacer confusión. Pero vemos que hay gente que no era del Señor, que no era cristiana, podríamos decir hoy. En ese tiempo la palabra cristiana no estaba, porque cristiana proviene de Cristo, que no era del pueblo de Dios. Por eso a veces Israel se metía con los demás ya más adelante y hacía cada desorden. Había un desorden total en eso de mezclarse. Entonces tengamos cuidado, seamos simples y directos en la palabra de Dios. Bueno, como te estaba diciendo, esa unción siempre estuvo, porque si tenían dones, vemos ahí Eliseo cuando fue la viuda y se tiró sobre el chiquito muerto, sopló y tuvo vida. Entonces ahí había unción, había poder de Dios. No es que vino el Espíritu Santo después, ya estaba. Y vemos en muchas partes, suponer, hay libros que son escatológicos y están en el Antiguo Testamento, pero eso vamos a ir más adelante. Escatológico es lo venidero. Vemos que es el único libro. Biblia quiere decir una biblioteca reducida. Más simplicidad, pequeña biblioteca, se decía antes. Y no está mal la expresión, Una pequeña biblioteca, un compendio reducido, ¿viste? Cuando tenemos algo que está reducido, porque no nos alcanzaría un lugar donde poner tantas cosas. Entonces es así, una biblioteca reducida. Sabemos entonces que están los primeros 5 libros, que son el Pentateuco, también la Torá o los libros de la ley. Y como te estaba diciendo hoy, antes de que se descubriera la escritura, se iba hablando, se iba contando esta historia maravillosa de familia en familia. Se la iba contando oralmente, o sea, hablando, contando. Cuando vos escuchás que alguien dice oralmente, como había sido hablada. Y el tema también que quiero decirte, ¿no? Que te fijes mucho, después que en el capítulo de Génesis, estamos en Génesis, en una introducción, porque esto vamos, venimos, porque es interesantísima, no podríamos en una sola clase introducirnos tanto, ¿no? Dice en el 4, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a su luz a su hijo, al hermano, ¿no? A Abel. Acá vemos, bueno, el problema de Caín y Abel. Vemos que cuando Caín mató a Abel, después se fue y ya había gente en la tierra. Pero acá hay algo para que vos pienses, para que vos te fijes bien. Y vamos a ir introduciéndonos, como te digo, en la palabra de Dios. En el capítulo 5 de Génesis, dice los descendientes de Adán. Este es el libro de las generaciones de Adán.
el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los crió y los bendijo y le llamó su nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó su nombre Set. O sea que el tercer hijo de Adán y de Eva se llamó Set. Y de ahí fíjate que salió también la descendencia de ellos, salió Enoc, que en el versículo 10, fíjate, impresionante. Dice que en el 9 dice, vivió Enoc 90 años. Y Enoc se fue con Dios. Uno dice, es impresionante esto, ¿no? En el 4, versículo 26, vamos a ver de los descendientes de Set. Y ustedes ya están acostumbrados que voy, vengo. Y Set, en el capítulo 4, versículo 26, dice, y Set también le nació un hijo que llamó su nombre Enoc, el que estábamos diciendo. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, o sea, el nombre de Dios, a ponerle un nombre. Esto es algo, pero para meditarlo, para pedirle sabiduría a Dios, y vamos a ir después viendo estas cosas tan maravillosas, ¿no? Y de aquí, de Adán, sí, ya sabemos cómo fue, pero después vamos a ir y en el tema ya más introducido. De esta descendencia nació Matusalén. Sabemos que es el hombre que vivió más años en el mundo. Matusalén, Lamet, y vemos ahí todas estas personas, Noé. Y vemos que de aquí salieron de la descendencia. Y esto es para que vayas fijándote, lo vayas leyendo. Yo te voy diciendo la información, vos lo vas leyendo. Entonces sabés que los primeros 5 libros, el Pentateuco para nosotros, ahí está, también hay en otras religiones que es usada con diferentes nombres, el Torá, los libros de la ley, el Pentateuco, los 5 primeros libros son importantísimos y todo es importante en la palabra de Dios. Aquí vemos cómo comienza la historia del universo, y cuando dicen aquí podemos basarnos, y quiero que lo leas, los primeros capítulos, los últimos capítulos, todo, que lo vayas leyendo de poco, tranquilamente. Ahora comenzamos nosotros por esto, ¿no? Vemos que cómo creó las aves, cómo creó toda la hierba. Y sabés que Adán tenía un coeficiente mental, o sea que tenía una inteligencia pero muy elevada, porque a veces cuando se habla del tema del pecado se lo trata a Adán como medio tontuelete, ¿no? Como decimos aquí, medio menso para ustedes ahí en Centroamérica, medio, y no es así. Dios lo hizo de imagen y semejanza de él. Fíjate que de toda la cosa creada, lo único que fue creado con las manos de Dios, que alguno dice Dios tiene mano, no tiene mano, y dice que lo formó con sus manos, lo sopló, le dio el soplo de vida. Entonces ahí tenemos, y hay algunos que creen que desciende de esto. No descendemos como la teoría de Darwin, ni del Big Bang, ni la teoría de las células, porque tenemos gran parte de nuestro organismo tremendo, ¿no es cierto? Es la cantidad de agua que tenemos, pero cuando se analiza vemos que tenemos los componentes del barro, tal cual lo dice que formó Dios al hombre. La ciencia no puede negar eso. Aparte, esto es algo sobre toda ciencia humana. Esto es la ciencia, el poder de Dios. Y quiero, como te digo, que tengas, pero muy, muy en cuenta, que todo lo que vayamos a leer te sea para bendición y no para que te pongas a hacer a veces como si te pusieras a cuestionar a Dios. Una de las preguntas, y ya que estamos en esta parte de Génesis, y que la habrás escuchado que la gente dice, si hay Dios, ¿por qué suceden estas cosas?
Bueno, Dios no nos creó para que sucedieran guerras, para que hubiera niños con malformaciones. Dios creó el Edén con toda su belleza, con todo. ¿Sabe dónde se encuentra geográficamente el Edén? Y hay muchos datos que así lo corroboran, que así lo afirman. Es donde está hoy más o menos Kuwait, por los ríos, Éufrates y todo eso, ¿sí? Bueno, el pecado llevó a que sucedieron todas estas cosas, pero no vamos a creer que nació un niño con un problema porque pecó el padre y la madre. Eso también lo vemos en Jesús. Fíjate que todo tiene una relación desde el primer capítulo de la Biblia hasta lo último. Es el único libro que está relacionado, que está unido, que tiene una unión, hay una unión. Entonces no podemos eso, pero todas las cosas, y después vamos a ir cuando veamos los 10 mandamientos, los estatutos, que era para el pueblo hebreo. Eso no nos va a hacer salvo. Para ese tiempo era el tiempo de la ley, el que no la cumplía no iba a ser, no tenía salvación. Nosotros hoy no, somos salvos por gracia, por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz, pero si no la cuidamos también fuimos. No tomemos, y eso después ya vamos a ir más adelante para que no te sea de confusión, pero fíjate que hay una relación. Era tan que la gente, como hoy en día tenemos por gracia la salvación, pero en la antigüedad el pueblo de Dios también se perdía porque por su rebeldía, porque no quería hacer la ley, que lo que Dios le mandaba. Uno no dice la ley, tampoco era algo ahí, tenían que seguir ciertos reglamentos, ciertas leyes. ¿Y cómo es los seres humanos? No, como hoy mismo no puede cumplir las leyes de un país, y eso que tiene ahí la autoridad, y ellos que tenían un trato tan especial con Dios, y sabes, tan especial como la tenés vos y yo hoy, solamente que quizás no nos hemos puesto a meditar. Siempre miramos el pasado como algo mejor que lo actual. Es también una tendencia humana. Pero sabés que cuando uno lee que dice que se paseaba en el aire, en el huerto, cuando vemos que Dios se paseaba en el aire, que eso es maravilloso, ¿no? Dice, cuando le dijo, ¿dónde estás tú? Después que, bueno, se había mandado el problemita ese que tuvieron Adán y Eva. Y hoy también, ¿sabes? Que el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, está en nosotros. Y si nosotros nos escondemos, como hicieron ellos, también no va a poder pasearse en nuestras vidas el Espíritu de Dios. Amén. Bueno, como te decía, Adán no era una persona falta de inteligencia. No era un hombre sin conocimiento. Le puso el nombre a todos los animales, a todas las plantas, a todo ser viviente. Porque sabes que las plantas también son algo viviente, porque si se seca se muere. Necesita agua. Y en ese tiempo no había todavía la lluvia. Era con el rocío, que se humedecía y tenían vida. Entonces cuando vino Eva y se mandó el pecadito que fue la desobediencia, dice, ¿no? Vemos aquí en el capítulo 3, cuando Eva fue y desobedeció, pero ella le trajo a él, ¿no es cierto? Entonces dice en el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron con hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, lo que te decía recién, al aire del día. Capítulo 3, en adelante estamos siguiendo los versículos del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Fíjate vos, y él respondió, oí tu voz del huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Hablaban con Dios como podemos hablar hoy.
¿Sabés que hubo un paréntesis de esta charla que podemos tener con Dios a través de la oración? Antes solamente el sacerdote. Y ahora vamos después a hacer después de esto vamos a ver, y dice, la mujer en el versículo 12, el hombre respondió, la mujer que me diste de compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces, ¿a quién vemos primero? Al hombre, porque él era el responsable. ¿Y Jehová a quién le reclamó? Al hombre. Porque el hombre había sido creado primero, y después la mujer. ¿Quién tenía la autoridad? No es que si él no habría sido tan inteligente, Dios no lo hubiese reclamado a él. Así que vemos aquí, ¿no?, que el hombre era un ser, Adán era una persona con una inteligencia, te digo, hoy en día sería pero superior a la inteligencia intelectual que tienen los que están en la NASA, en Houston, Texas, o aquí en Argentina, en el Instituto Balseiro, o en diferentes institutos donde se hacen cosas, satélites y todo. Nosotros aquí en Argentina, bueno, estamos bastante avanzaditos en lo que es en los satélites para las comunicaciones, que bueno, ¿no? En todas esas cosas es bueno. Sabés que hay un satélite que está ahí en el aire y es para las comunicaciones, y aún de otros países, de otras potencias, nos encarga. Eso está bueno, está muy bueno. Entonces era muy superior a esos grandes científicos que uno puede escuchar hoy en día y que he escuchado. Mira, que lo que más conocemos a Einstein, pues, con toda la relatividad, todas sus cosas, pero fíjate que Adán tenía muchísimo más inteligencia, un coeficiente mental más grande que Einstein. Entonces con eso, y no me voy a poner a nombrar un montón de personas que después vamos a ir hablando a través de las clases. Entonces fíjate que Dios nos hizo con un coeficiente mental. Yo siempre digo el sexto sentido, porque decimos los sentidos que tenemos físicos, sí, pero hay un sentido que es especial, que nos hizo Dios, que está en nuestra mente, que ahí es donde podemos ver la gloria de Dios. Y no te estoy hablando con el poder de la mente ni cosas mentales, vos me entendés. Ahí es donde nosotros, de nuestro corazón y de nuestra mente, es donde podemos ir formando la fe. La fe viene, dice, por el oír. ¿El oír qué? La fe en Dios, ¿no? Porque uno puede tener fe en una imagen. Y esa fe puede provocar cosas, porque sabés que el enemigo también es poderoso. Pero la fe viene por el oír la palabra de Dios. Nuestra fe en Dios. Entonces nosotros escuchamos, la analizamos en la mente y la atesoramos en nuestro corazón. Es todo un proceso. Es cuando miramos algo, lo procesamos en la mente, y si es algo lindo, de ahí un ejemplo, cuando se enamora a alguien, después eso entró en el corazón. Estamos hablando de personas que están analizando. Teníamos un profesor que nos enseñaba teología y pastorales siempre, y venía también un profesor de un neurólogo y un psiquiatra, y nos hablaba y nos decía que hoy la mayoría de las personas miran, va al corazón, se enamoran, después analizan, y es ahí donde hay tantos fracasos, ¿no?, en la vida matrimonial. Es porque a veces uno se fija en la persona que no es la que tiene aún cosas en común con uno. Aquí vemos que Adán y Eva, bueno, no les quedaba otra, eran ellos dos. Y él estaba rechocho, recontento, cuando Dios le formó a la mujer. Y después fue el primero en que la acusó. Entonces fíjate vos que es importante ese sentido de la inteligencia, de la mente. Pero me vas entendiendo, Igual que cuando dicen, y quiero que aquí más o menos analicemos estas cosas. Cuando dice sí, hay que estar meditando, y hay denominaciones, sectas, que trabajan mucho con la mente. Bueno, yo digo que meditar es analizar. Entonces el creyente tiene que analizar, meditar en las cosas de Dios. Ahora esas personas que se quedan ahí cerrando los ojos y entrando en un lugar, eso no.
Porque qué hermoso cuando nosotros nos vamos introduciendo, vamos subiendo peldaños hacia la presencia de Dios en oración, en nuestro corazón, en nuestra mente, te vuelvo a decir, con nuestra inteligencia, que estemos ahí en esa comunión con nuestro Dios y Señor. Que cuando hablamos de meditar, la palabra meditar es analizar. Entonces tener cuidado, meditación, poder de la mente, las cosas esas, pero que la usemos todas esas en el sentido de creyente, de que nuestra mente se abra ahí al infinito para ver la creación de Dios, para ver el poder de Dios, para que el Espíritu Santo esté llenando nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, cada área de nuestro ser. Y si estamos en comunión con Él aún al andar, al caminar, como vamos a leer más adelante en los otros libros del Pentateuco, vamos a ver lo maravilloso que es. Eso es meditando en la palabra de Dios. Dice, tendrán, dice en Deuteronomio, escritos mis nombres en la frente. ¿Qué tenés en la frente? La mente. Y si tenés, la atesorás a la palabra de Dios, la analizás, la meditás, la darguís, a eso me refiero, al poder que tenés, a esa sabiduría que está en la mente. Ese es el sentido que yo te digo que tenemos que ponerlo ahí por práctica. Dios nos hizo personas sabias. ¿Sabés que todos pueden ser inteligentes? Y no nos queda la menor duda. Pero los sabios, lo que hemos encontrado, eso tan maravilloso, que es de haber tenido un encuentro único y personal con Dios. Bueno, que en esta introducción al Génesis, y que sea ya que vamos a ir introduciéndonos en cada cosa más en la palabra de Dios, te sea de bendición. Y como te digo, te sea para que vayas conociendo los pensamientos, los planes de Dios que tuvo para la humanidad y que hoy tiene para tu vida y para mi vida, para cada una de nuestras vidas. Quien te habla, apóstol Norma Letieri. Será hasta la próxima lección. Que Dios te bendiga tremendamente.